Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. En un mundo cada vez más digital, las pymes necesitan herramientas que les permitan crecer y operar con seguridad. Al final de este episodio conocerás cómo Mastercard impulsa su transformación con soluciones que integran pagos, protección y gestión inteligente. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Andrés Borenstein, que es economista del banco de inversión más grande de Latinoamérica, BTG Pactual. Le pregunté por qué el riesgo país todavía no baja a nuevos mínimos y cómo está viendo la acumulación de reservas, la volatilidad de las tasas y el carry trade. Además, la inflación, el tipo de cambio y mucho más. Espero que disfruten de nuestra conversación y no se olviden de compartir este capítulo, dejar un comentario y, por qué no, un 5 estrellas o un pulgar arriba si les gustó este episodio. Andrés, bienvenido nuevamente a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con la audiencia de BloombergLinea.com. Muchas gracias a vos, Francisco, por la invitación. Siempre un placer. Bueno, estamos hablando en el medio de la realización de un nuevo foro económico mundial en Davos, pero primero quería preguntarte por la coyuntura más a nivel geopolítica en general y cómo puede pegar eso sobre el apetito de riesgo en general hacia emergentes y hacia Argentina. Me refiero claramente a todo el ruido que está habiendo entre Europa y Estados Unidos por el tema de Groenlandia, ¿no? Mira, no voy a decir que soy un especialista en el tema porque claramente no lo soy. Así como opinión si querés, de que la mira de afuera, dos cosas. Una, obviamente, toda esta volatilidad política y geopolítica no ayuda, no es buena para el mercado. Por otro lado, si uno quiere ponerse un poquito más positivo, por lo menos para los que vivimos en mercados emergentes, todo este ruido también creo que juega un rol a favor de los mercados emergentes, a diversificar un poco respecto a Estados Unidos, que ha sido, ¿no?, la gran locomotora, el país de máxima productividad, el que ha crecido mucho pese a todo, pese a las tarifas, pese a todo lo que a veces la teoría económica nos dice que tiene que pasar. La cosa fue bien, el mercado fue bien, pero bueno, me da la impresión de que esto genera un poco también de apetito hacia mercados emergentes en un ámbito difícil, ¿no?, donde tenemos varios conflictos dando vueltas y varias amenazas de conflictos dando vueltas que no son buenas y generan volatilidad. Y hablando de Estados Unidos, primero obviamente la señal directa y concreta de Bessent y Trump hacia Argentina en su momento, entre septiembre y octubre, y después la intervención militar en Venezuela. Desde un punto de vista macro, desde la economía argentina, ¿hay señales para seguir interpretando, digiriendo de esas dos cosas? No sé si desde lo macro. Yo creo que lo que sí tenemos es un Estados Unidos que decidió ocuparse de América Latina. Después uno puede decir, che, no me gusta cómo se está ocupando, a mí me hubiese gustado que haga otra cosa. Pero durante muchos años Estados Unidos no miró el famoso patio trasero, ¿no? Y me da la impresión de que, bueno, China fue haciendo inroads, como los hizo en Asia, como los hizo en África y como los hizo en algunos lugares de América Latina. Y Estados Unidos en este momento, en este ciclo político, decidió que era un momento para ocuparse. Y ahí, bueno, la Argentina claramente es un aliado estratégico, estaba bien parado. Decidió hacer algo con Venezuela, que obviamente, ¿no?, hay toda esta discusión si el del derecho internacional, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, todos sabemos que de otra manera no hubiese ocurrido nada, porque las cartitas de la ONU o de la OEA no iban a hacer que cambie la política de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Entonces, bueno, te muestra Estados Unidos un hands-on en la región y yo creo que eso, if anything, es bueno. Bueno, ahora sí te pregunto por el acontecimiento de Milei en Davos por tercera vez, que fue el evento que lo catapultó a la fama. Trabajando en un banco brasileño como BTG Pactual, ¿cuál es tu impresión, tu termómetro sobre el interés global en Argentina hoy? ¿Cómo ha mermado? ¿Ha subido? ¿Está flat? Mira, si pensamos respecto de lo que fue la última parte del año pasado, mermó porque las elecciones te llevaban, ¿no? Era un evento muy binario. Si el gobierno le iba bien como le fue o le iba mal, los precios de los activos cambiaban drásticamente. En ese sentido, digamos, vos veías a gente que estaba
estaba en lugares muy lejanos siguiendo la segunda derivada, mirando las pulsaciones de Axel, de Milei o de algún otro candidato. Entonces, desde ese punto de vista mermó. Ahora, desde un punto de vista más lógico, bueno, uno a veces prefiere un mercado así, en donde estamos discutiendo si el riesgo país va a bajar 20 basis o 40 basis o 60 basis, o si va a bajar en 2 meses o en 4 meses o en 6 meses, no si pasado mañana vamos a estar vivos o vamos a ser campeones del mundo mundial. En ese sentido, me parece que es un mercado más lindo para pensar de largo plazo y no para decir, che, veo que esto va a salir bien, me compro unas opciones y si sale bien, ¿viste? Es una especie de all-in. En ese sentido me da la impresión de que tenemos menos consultas de esas, que llegamos a hacer, no sé, muchísimos calls en un día. Eso hoy quizás no lo tenemos, pero sí gente que está pensando en cosas más de mediano y largo plazo, y eso creo que es bueno. ¿Y por qué, pese al whatever it takes de Bessent y el resultado positivo para el gobierno en esa contienda binaria, como decías, de las elecciones de medio término, no baja el riesgo país a nuevos mínimos? Bueno, viene bajando, o sea, si vos pensás, estamos en 500 y pico, yo creo que ahora es un proceso, que tenemos que ser todos un poquito más pacientes, lo mismo que con la inflación, ¿no? Es cierto que a veces la política te da statements demasiado generosos, de tipo pulverizar la inflación, pero bueno, la Argentina en general es, si querés, un combo donde tenés relativamente buenos fundamentals, especialmente superávit primario, algunos no tan buenos, bajas reservas, pero sobre todo tenés una historia. Y la historia juega, o sea, y la historia no hay nada que pueda hacer Milei, Caputo o quien fuera para cambiar la historia. Y nosotros tenemos una historia de alta volatilidad. Y el año que viene, de nuevo, elecciones, si bien faltan casi 2 años, porque serán en octubre del 27, no sabemos, quizá va a haber paso, entonces empezás con la lógica y a lo mejor alguna provincia se adelanta, entonces quizás en abril del 27 empezás en un ciclo eleccionario, que hoy uno parecería que no hay una oposición muy desafiante al gobierno, pero también todos sabemos, porque tenemos algunos años, de que esto es dinámico, y que cuando ves algo tranquilo no quiere decir que sea tranquilo de acá a 14, 16 meses, entonces y yo creo que hay que respetar esa historia, hay que respetar esa historia de volatilidad. Y yo, que soy constructivo con la economía argentina y que creo que la inflación va a bajar y que el déficit, el superávit fiscal, perdón, va a seguir y que la economía va a crecer y todo, no espero una pulverización del riesgo país. Probablemente siga bajando unos puntos más, a medida que compre más reservas, creo que va a ser uno de esos catalizadores para que baje un poco más, pero yo no veo el riesgo país a 300 en los próximos meses. Me encantaría equivocarme y que sí sea 300, pero la verdad no lo vemos. Sí, un poquito más bajo de lo que está ahora. El peso de la historia es lo que explica que Argentina tenga el segundo riesgo país más alto de Latinoamérica todavía. Eso y las reservas, creo. Argentina tiene reservas netas de 0, y tenés reservas brutas que son, no sé, 5 o 6 puntos del PBI. Me parece que eso es el valor. Cuando vos correlacionás riesgo país y reservas brutas, funciona bastante bien la línea de tendencia, ¿no? Porque los países que tampoco son investment grade, como Ecuador, por ejemplo, que tiene un montón de temas, tiene un poquito más de reserva que Argentina, por ejemplo, ¿no? Y ahí es otra cajita donde empieza a poner un tilde el gobierno, que es justamente la acumulación de reservas. ¿Qué balance haces de lo que viene pasando en enero hasta ahora, que tanto venía pidiendo el mercado que compre dólares? Ya compró 700 millones, si no me equivoco. ¿Qué lectura haces de esa tendencia? Mirá, contentos, creo que es lo que todos le pedíamos, no sé, el mercado, los economistas, es el punto más débil de Argentina. De nuevo, yo no le puedo pedir al gobierno, che, tenés que tener más superávit fiscal, o sea, bajaste el gasto público de 19 a 14, bueno, se puede bajar 13,5 quizás, pero ya hiciste ese laburo. Entonces me parece que lo que le falta es comprar reservas. Después siempre uno puede discutir la política económica, si hay que tener una tasa de referencia, ¿no? Pero eso ya empieza a ser tecnicismo. Desde el punto de vista más objetivo, tecnicismos y opiniones todas válidas, desde el punto de vista objetivo, las reservas de Argentina son bajas. Entonces, si el gobierno tiene un plan para comprar reservas, yo aplaudo. Y además el plan que hizo el gobierno, donde dijo 10.000 millones de dólares, los números que nosotros habíamos hecho antes de que se anuncie este plan, que se anunció, si no me equivoco, el 15 de diciembre, nosotros habíamos mirado un poco lo que es la cuenta corriente y la cuenta financiera estimada para el 2026 y nos daba que el gobierno debería comprar 9.000. Entonces, cuando el gobierno dice 10.000, uno dice, che, bueno, está en el rango de lo que nosotros creíamos probable, nuestro escenario base. Después, si las cosas salen mejor, podrá comprar 12. Si
si sale no tan bien, comprar a 8, pero digamos, eso está ok. Obviamente, cuando también todos sabemos, esto es economía, no es una ciencia exacta. Cuando alguien te dice 10.000 y te dice sujeto a que la monetización de la economía mejore, que crezca, creo que uno está de acuerdo. Después, de nuevo, está la discusión metodológica, si hay que comprar más rápido y esterilizar, si hay que esperar a que la Argentina monetice. Todas esas son discusiones técnicas y sobre todo opiniones, porque no creo que hay nadie que tenga la posta, la precisa. Son formas de encarar la política monetaria. ¿Y cuáles son los factores que explican que en medio de esas compras esté bajando el tipo de cambio? Bueno, lo que te dice es que podrías haber comprado más si querías mantener el tipo de cambio igual. Siempre hay un trade-off entre cuánto puedes comprar y a cuánto querés que se te vaya el tipo de cambio. Ahí creo que el gobierno debe estar teniendo en cuenta dos cosas. Una es esta, de cuánta plata va a tirar el mercado, dado que la inflación no es, viste, que tiro plata hoy y la inflación sube mañana. Entonces creo que debe estar mirando dónde está la demanda de dinero y sobre todo es un gobierno que no quiere esterilizar tanto. Y número dos, me da la impresión de que también la inflación de diciembre, que fue un número alto y que nos sorprendió un poquito a todos, o sea, todos teníamos un número alto, pero fue más alto que los números altos. Creo que también hay una función de reacción a decir, che, compro porque es lo que necesitamos, porque es lo que quiere el mercado, pero hasta un punto, porque no quisiera que alguien vea que yo tengo una política monetaria que es expansiva, que baja mucho la tasa por culpa de esa política, etcétera, etcétera. Creo que están todas esas cosas en juego. Tema volatilidad de las tasas, ¿no? En primer lugar, ¿cuán dañino puede ser para la micro? Y en segundo lugar, ¿cómo ves que se vaya acomodando esa película? O sea, ¿es una cuestión inevitable en este esquema monetario? Bueno, mira, primero no tengo el dañinómetro, así que no sabemos, porque digamos, en general no tenemos muchas experiencias en la Argentina donde la tasa haya sido endógena. A mí particularmente esa volatilidad no me gusta, pero no tengo claro cuán dañino es. Bueno no es, eso seguro. O sea, a mí preferiría tener una política de tasa en todo caso y que lo que varía sea otra cosa. Ahora, una vez que el gobierno eligió no hacerlo, bueno, la tasa es volátil, la cuestión no es tanto la volatilidad de la tasa, sino cuán volátil es la tasa. O sea, si voy a decir, mira, yo no puedo fijar la tasa por H o por B, pero voy a tratar de mantenerla dentro de determinado carril que no necesariamente tiene que ser explícito, pero que de alguna manera el mercado sabe que el Banco Central no va a dejar bajar la tasa de X y no va a dejar subir la tasa de Y. Yo creo que eso probablemente ayudaría al mercado, sobre todo si X y Y no están demasiado lejos. Pero la verdad es que te deja un feeling, esto de que la caución, que es la tasa más volátil de todas, un día valga 30 y otro día valga 150 dentro de la misma semana o a veces dentro del mismo día, es como un síntoma de que algo no está funcionando bien porque los mercados no se arbitran bien, ¿no? Porque al mismo tiempo vos viste que si bien la tasa como la Tamar sube mucho más despacio y ahí vos podrías decir, bueno, si bien no son lo mismo, uno es una tasa un día, otro es una tasa 30 días, se podrían arbitrar mejor y hay algo que no comunica ahí, pero bueno, nada, es como te decía, no creo tener la precisa de nada, sino son opiniones. Entonces yo personalmente preferiría menos volatilidad de tasa, pero veremos. ¿Ahí es algo que ves que pueda atentar contra la demanda de pesos, justamente? Podría ser. Y de nuevo también pienso en el tema de las reservas, que eso también creo que juega a favor. O sea, uno cuando ve un banco central mejor capitalizado tiende a querer más de esa moneda. Así como las reservas juegan a favor de la demanda de pesos, quizás alguna volatilidad juega en contra. Pero de nuevo, me parece todo es un fenómeno demasiado nuevo como para yo darte un parámetro y decir, mira, es el 22,8% de la demanda cae porque no tenemos ni idea. Clarísimo. Y el tema apetito dolarizador, ¿hay algún tipo de termómetro que tengas ahí para ver si está empezando a ceder o no? Mira, da la impresión de que se dio respecto de nuevo, de la época eleccionaria en donde el apetito dolarizador siempre históricamente en Argentina es fuerte y después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires más fuerte porque había un riesgo tangible, si querés. Después se dio, vos viste que en noviembre los datos del MULC de noviembre fueron muy muy pequeños y ahora me parece que estamos en una especie de normalidad en donde sí hay un montón de gente que por naturaleza, cobró el aguinaldo y lo quiere dolarizar, o hay empresas que, le vendieron 7.000 millones de dólares al gobierno y o tienen algunas deudas implícitas o explícitas en dólares y necesitan tener cobertura, entonces eso llamarlo comprar dólares o comprar futuros o comprar dólar link o lo que sea.
Y eso no se va a ir de la noche a la mañana. O sea, a todos nos encanta ver cómo, no sé, en Brasil se tradea todo en reales, o en Chile todo en pesos o en UEFs, y nos encanta, y qué bueno, y todo lo que sea, y además los mercados líquidos para hacer swap de UEF a pesos y esto y lo otro. Bueno, eso en la Argentina, pedir que pase eso en, no sé, en abril del 2026 es como decir, mira, yo quiero jugar como Messi. No va a pasar, no va a pasar. O sea, va a pasar si tenemos 5 o 10 años de estabilidad, los mercados se van a hacer cada vez más profundos, y en la medida que los mercados sean cada vez más profundos, aparecerán nuevos instrumentos, nuevos jugadores, inversores que hoy no están en títulos argentinos que van a estar, porque está el hedge fund que compra cuando los bonos rinden 15%, está el real money que compra cuando los bonos valen 8 o 9, y después están otros quizás que están buscando rentabilidades más pequeñas con menos riesgo, que hoy no están ni estarían durante el 2026. Claro, porque si pensamos en el carry mismo, o sea, esta volatilidad de tasas justamente, ¿no? Lo que mencionábamos, de que la imprevisibilidad puede afectar esa demanda de instrumentos en pesos, porque por ahí en 2 meses vas a tener una tasa del doble de lo que tuviste en enero, ¿no? Sí, yo no creo que vaya a tener una tasa del doble, sino creo que lo que vimos de volatilidad fue mucho intradía o intrasemana. No fue una corrección, digamos, de decir, bueno, empezó a subir la inflación y el Banco Central está más contractivo, o está bajando la inflación y el Banco Central está más expansivo, en donde vos ves movimientos donde, bueno, la tasa va bajando o va subiendo. Acá lo que viste, sí, efectivamente la tasa subió respecto a los valores que vimos, no sé, primera quincena de diciembre, donde tenías la Tamar en 20 y pico, la caución en 20 y pico, y las dos subieron. Tiene una lógica, la inflación subió. El problema no es tanto que suba o que baje, porque el nivel, o sea, hay países como Brasil que tienen una tasa real de interés quizás hasta más alta que la Argentina. El problema es la volatilidad. El problema es ese, que en algún momento del día hay una tasa que vale 30 y 3 horas después, sin que pase nada, sin una declaración del gobierno, sin una declaración de la oposición, sin que el gobierno cambie los encajes, la tasa vale el triple. Eso genera ruido. Ahora, de nuevo, a mí no me parece bueno, pero tampoco tengo la posta para decirte cuánto afecta, cuánta gente no entró al mercado por culpa de esto. Eso no lo sé. Y ahí, o sea, ante tanto comentario de falta de liquidez en el sistema en las últimas semanas, ¿por qué crees que el gobierno priorizó dar ese premio en las tasas más cortas de LECAPS, por ejemplo, digamos, priorizando el alto rollover en la última licitación? Me da la impresión de que después de que la inflación dio 2,84 y la core dio 3,03, el gobierno no se podía hacer el tonto, diciendo, che, acá no pasó nada. A mí personalmente no me preocupa el dato de diciembre per se, pero a mí no me preocupa porque soy un analista de tantos. Si estuviera en el gobierno me hubiese preocupado mucho. Entonces, viste que el juego de los bancos centrales no es solo ser y parecer. Entonces, yo creo que en la semana en que publicaste esa inflación, no podías decir, viste, voy a hacer un rollover del 50% y tiro pesos al mercado. Quizás a lo mejor uno puede decir, a lo mejor era lo correcto hacer eso, pero no era el momento para hacerlo. Claro. Correcto de ser y parecer. Y en términos de inflación y tipo de cambio, primera mitad del año, ¿qué estás viendo ahí? Mira, nosotros tenemos una inflación un poquito abajo del consenso de mercado. Estamos en torno del 19,5 para el año. El consenso del último REN fue 20 y piquito, pero después del dato de diciembre supongo que la próxima medición subirá un toque. Pero bueno, tampoco es que tenemos una visión totalmente distinta, ¿no? Solo un poquito. Y yo pienso lo siguiente, el gobierno va a seguir haciendo una política contractiva, monetaria. La política fiscal, uno puede discutir si de ahora en más va a ser más contractiva o no. Seguro no va a ser expansiva, y menos en un año de no elecciones. Si lo miras de una manera más heterodoxa, los salarios no parecen, viste que, o sea, la Argentina no está en un momento donde la gente se mata por los recursos humanos. De hecho, venimos perdiendo empleo. Entonces, no veo una inflación de costos por el lado de los salarios, que obviamente es un costo muy importante. Y el tipo de cambio, que es la otra parte de tu pregunta, hasta ahora vino para abajo. No digo que va a seguir siendo para abajo, pero nosotros tenemos en general, no sé si mes por mes, pero te digo como concepto para el año, esa infla de 19 y monedas y una devaluación, no devaluación, pero salto en el dólar, para decirlo correctamente, de en torno al 16%. Es decir, que más o menos mantenemos el tipo de cambio real, tomando en cuenta una inflación internacional, ponele de 3 puntos. Entonces, de nuevo, a nosotros este nivel de tipo de cambio no nos preocupa. Nos preocupaba quizás el diseño anterior de la banda con el 1%, porque no veíamos la inflación en el 1%. El gobierno cambió la banda para mejor, en nuestro criterio.
Y el nivel de tipo de cambio, si mirás contra el promedio histórico, puede estar un poquito atrasado, pero también como tenés un cambio de régimen y supuestamente vas a tener muchos aumentos de productividad, de cosas que ya se hicieron, otras que se van a hacer, a mí el 1004 y monedas no me vuelve loco. Y más, tenés el problema quizás casi esquizofrénico de este país, de que si el dólar baja un poquito, tipo de cambio atrasado, pero si sube un poquito, con este dólar no se puede laburar. Entonces, me parece que por lo menos el punto de partida es about right. Tiene razón Milei cuando dice que los economistas no sabemos dónde está el tipo de cambio de equilibrio. Creo que en eso tiene razón. Entonces no creo saber dónde está, pero digo, en este nivel no me parece mal, lo que no quiere decir que a todo el mundo le venga bien. Por supuesto, algunas industrias me van a decir, yo con este tipo de cambio no puedo laburar, y seguramente tienen razón, pero claro, vos no podés definir un tipo de cambio que sea bueno para una persona o para un sector. Ahora, por supuesto, está la discusión esta de, todavía tenemos cosas del cepo, ¿no? Tenemos menos cepo que antes, pero todavía tenemos restricción cruzada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿a dónde se iría el tipo de cambio si no tuvieras todo esto? La respuesta no la tengo una impresión de que no cambiaría demasiado. Quizás subiría un poco al principio y después bajaría, con lo cual, por eso el nivel de tipo de cambio me parece que está dentro de un rango tolerable, y lo veo así. Entonces va a moverse de acá, para terminar tu pregunta y hacerte una historia larga, más o menos con la inflación, pero no de manera mecánica, ¿no? Algunos meses como enero, está yendo para abajo mientras los precios subirán 2 y algo. En algún otro mes recuperará parte de lo perdido, pero va a ir con la inflación un poquito por abajo. Ese es nuestro criterio. Lo que sí se está empezando a ver un poco es que ante la baja del tipo de cambio, que quizá crezca un poco el apetito por instrumentos denominados en dólares versus instrumentos en pesos. Ahí en BTG, ¿qué clase de instrumentos están recomendando hoy por hoy? Mira, hoy estamos pensando varias cosas. Una es tasa fija larga, pensando que la inflación debería andar bien. Ser corto, porque va a andar bien, pero no necesariamente en el muy corto plazo. Nos gustan los bonos duales en general, y la verdad es que como no veo demasiado cambio en el tema del dólar de corto plazo y con 4 ojos, el carry trade no lo vemos con malos ojos. Es decir, no como una posición estructural de vendo dólares y me tiro a dormir y en 6 meses veo dónde estoy, pero no vemos un inminente salto en el tipo de cambio, lo cual es un trade de riesgo, es un trade especulativo ese, pero de alguna manera nos gusta por lo menos mirarlo y ver en qué anda. Ahora sí te hago la última, Andrés. 2 componentes del REM, empleo y actividad. ¿Qué están viendo para este año? Actividad, tenemos un crecimiento de 4.1, o sea, estamos en línea con lo que dijo el FMI en estos días. Lo tenemos en base a más inversión y más expo y menos consumo. O sea, el consumo crece por debajo de la proporción, crece en torno del 3.2, y las exportaciones e inversiones crecen bastante más que ese 4. Respecto del empleo, bueno, un poco casi te respondí cuando te hablé del consumo, ¿no? Es decir, el empleo va a crecer algo probablemente, pero no es la variable más fuerte del 2026, claramente. Y si bien el consumo va a crecer un poquito quizás en base a algo de salarios, va a crecer un poquito en base a algo de generación de empleo, no mucho, y también va a crecer en base a crédito. Pero sí, el empleo no es un punto fuerte, pero la verdad, hay que decirlo, estamos con un desempleo del 6,6%, que es un buen punto de partida. ¿Sí? ¿Te acordás que se habla mucho de la comparación con los 90? En los 90 llegamos a la reelección de Menem con 18,4% de desempleo. Entonces vos decís, incluso si sube el desempleo, que es probable, porque además justo agarramos un trimestre de buena estacionalidad, si sube al 8 el desempleo, no sé si va a subir al 8, pero bueno, no es un número que uno diga, che, qué barbaridad, qué gran desempleo que hay en la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, obviamente uno quiere que el empleo crezca, que más gente tenga laburo, pero estás en un punto de partida relativamente bueno. Entonces, si el empleo no acompaña tanto, no digo que no va a acompañar, no acompaña tanto, no es un desastre social. Eso es lo que... Andrés, ¿algo que no hayamos cubierto que te gustaría tocar? No, ojalá que gane River este año el campeonato, la Copa Libertadores no, porque no clasificamos, pero bueno, creo que tocamos bastante todo. No puedo coincidir en ese deseo, pero bueno, respeto ante todo. Eso es lo único importante, el respeto. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en la Estrategia del Día. Abrazo, nos vemos.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este segmento de la Estrategia de las Marcas es patrocinado por Mastercard. Mientras los consumidores adoptan cada vez más los pagos digitales, las pymes enfrentan el reto de modernizarse y operar de forma segura en línea. En esta entrevista a expertos de Mastercard, descubre cómo la compañía responde con una propuesta diseñada para ayudarlas a crecer, digitalizarse y protegerse frente a riesgos emergentes. ¿Cuáles son las principales tendencias que están moldeando la transformación digital de las pymes en América Latina? Sí, yo creo que es una gran tendencia, que es efectivamente la transformación del consumidor. El consumidor ha cambiado completamente a digital. Y eso es una realidad, ¿no? Aún en países que sean, por ejemplo, muy pesados en efectivo, como en Perú, por ejemplo, efectivamente los consumidores han cambiado sus hábitos a digital. Y como le comenté, las pymes tienen que adaptarse. Entonces, el cambio del consumidor es el principal catalista, digamos, del cambio de las pymes en el contexto del cambio o de la transición hacia el mundo digital. ¿Qué desafíos concretos enfrentan hoy las pequeñas empresas en América Latina? ¿Y cómo la nueva tarjeta para pymes responde a esas necesidades? Claro, yo creo que el gran desafío por el cual pasan las pymes es la digitalización. Y todo empieza con el cambio del consumidor. El consumidor ha cambiado sus hábitos de pago a digital y eso hace con que las pymes necesiten encontrar sus consumidores donde ellos están, que son justamente los canales digitales. Y en este contexto yo creo que el gran desafío que vemos es la necesidad de la pyme estar disponible y operando en línea. Y eso trae una serie de consecuencias y de desafíos, principalmente, por ejemplo, el cybersecurity, el ciberriesgo, que le preocupa mucho a muchas pymes en la región. Y obviamente que un cyberattack puede básicamente poner una pyme fuera del negocio si esto pasa con ellas. Así que eso es un tema muy importante. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de YouTube que dejamos en el link de la descripción.